Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a estar hablando de historia, pero historia de una nueva manera de contarla, sin cambiarla, pero muy amena, muy divertida y muy digerible, de la mano de Esteban Ocampo, un historiador que viene para contarnos un poco de su travesía, la que él mismo hizo por los Andes, haciendo un homenaje al general José de San Martín. Esteban, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a Canalá, primero que todo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, esta oportunidad de, como bien decías, ¿no? De poder contar un poco cuál es este trabajo y estas distintas maneras de poder acercar la historia. Esteban, vamos a hablar de algo muy interesante y es que usted vivió en carne propia, recreó el recorrido que hizo San Martín en su travesía por los Andes. Usted se enfrentó a los elementos, se enfrentó a este lugar que tiene condiciones climáticas y obviamente geográficas no tan fáciles y como ya lo ha hecho varias veces, pero ya en algunas de ellas utilizando toda la indumentaria de la época, las telas con las que ellos se vestían, los campamentos, la movilización que era de tracción animal. Me imagino que toda esta experiencia fue algo fuerte, pero muy interesante para usted, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Tuve la oportunidad de hacer 6 travesías en la cordillera de los Andes, siguiendo en particular a 3 rutas de las 6 que desarrolló el Ejército de los Andes allá por el año 1817, ¿sí? Eh, Dentro de esas travesías que desarrollé, siempre voy a recordar la primera porque en esa primera yo todavía formaba parte del Regimiento de Granaderos a Caballo, ¿sí? la escolta presidencial de nuestro país. Y en esa oportunidad lo hice portando el uniforme del regimiento y transitando el mismo camino por la ruta de Uspallata, Ajá. que siguió parte del regimiento desde Mendoza hacia Chile. Entonces, las sensaciones que viví en ese primer viaje, yo ya estaba escribiendo mi primer libro, estaba dentro del regimiento y estaba escribiendo mi primer libro, fueron inigualables. Inigualables porque era vivenciar en el mismo lugar la gran hazaña que había desarrollado el ejército acompañando al general San Martín. Tiempo después tuve la oportunidad de volver, eso fue en el año de 2003, tuve la oportunidad de volver en 2 oportunidades y en el año 2012, justamente para los 200 años de la creación del Regimiento Granaderos, con un grupo de amigos pudimos hacerlo tratando de vivirlo de la forma más parecida a lo que fue ese cruce en 1817, llevando Perdón, equipo de época, réplicas de uniformes. unas imágenes de lo que nos está contando Esteban para que la Sí, cómo vayan no. viendo mientras él nos va contando. Continúa con la historia, Esteban. Sí, sí, sí. Y en esa oportunidad lo hice por lo que fue la ruta de Los Patos, que fue justamente por donde cruzó el general San Martín. Parte de esa ruta que luego se divide cerca de la frontera con Chile y hasta ese lugar, hasta Lito con Chile llegamos. Eso fue en el 2012, ¿sí? Para los 200 años. Uh-huh. También fue una experiencia realmente inolvidable porque era una ruta nueva que me tocaba transitar, una ruta muy peligrosa, llegando a puntos arriba de los 4.500 metros y que realmente tomaban jornadas entre 6 a 8 horas de estar arriba del animal, con el frío, con las temperaturas extremas de la cordillera, con frío hasta las 10 de la mañana, luego con un intenso calor hasta las 5 de la tarde que se esconde el sol ahí en la cordillera. Entonces realmente fue otra gran experiencia. Y en el año 2017, para los 200 años del cruce, que justamente esa es una de las imágenes de ese cruce, tuve la oportunidad de poder volver a hacerlo, de poder volver a organizar otra marcha montada con otros 6 integrantes. Dentro de ellos estaba mi hijo, por ese momento de 10 años, y unimos... Aquí tenemos una foto con tu hijo, ¿no?
A esa foto con mi hijo, exacto, exacto. Estábamos ahí a 2 días de llegar al límite con Chile. Después de 5 días de marcha en plena cordillera, sin ningún tipo de comunicación con nadie, llevando así los uniformes de época, tratando de vivirlo como en aquel tiempo, a la noche iluminándonos con faroles, con velas, O sea, durmiendo. es eh, vivirlo ¿Cómo? a plenitud, me imagino. Y para un Sí, niño de sí. 10 años, ¿esto no sería una travesía muy completa? Sí, y que realmente nos puso a todos la vara muy alta porque él estaba perfecto. Ah, mira. Y cuando nosotros llegábamos al campamento nos pasaba de que realmente después de 8 horas, los primeros 3 días con mucho viento de frente, con mucha tierra, realmente era un desgaste muy grande. Y al verlo a él que estaba pleno, que estaba con todas las energías y que nada, que llegábamos a los campamentos y que hacías las cosas de un chico, ¿sí? Claro. Realmente nos ponía la vara muy alta, ¿sí? Para poder continuar. Qué interesante, Y qué interesante. Es toda una aventura esto. Yo me imagino que, obviamente, con las facilidades que hay hoy en día, a pesar de que ustedes trataron de, o lo hicieron de la forma más fiel posible a lo que sucedió hace más de 200 años, eh, ya hay otro tipo de situaciones, ya hay vías, hay carreteras por las que si llega a salir algo, se complica algo, digamos que pueden recurrir a una ayuda. Pero, ¿qué fue lo más complejo de revivir esto? ¿Qué fue esa situación difícil o esas situaciones difíciles que se encontraron? sin lugar a dudas es el reto de la montaña, es el reto de encontrarse con un lugar que en definitiva y que hasta que uno se adapta, o mejor dicho, como dicen los vaqueanos que siempre nos acompañan, hasta que la montaña nos acepta, es realmente un lugar más que hostil. Es un lugar que uno tiene la sensación constantemente de que lo está echando, de que Wow, no te quiere ahí en ese lugar. Hasta que logra, te acepta de alguna manera y cambia. En ese cruce hay una cuestión muy, muy puntual. Los primeros 3 días tuvimos viento desde frente que venía bajando directamente desde la alta montaña, mucha piedra, mucha tierra, nos nevó, wow, llovió incluso, y al tercer día uno de los vaqueanos dijo, la montaña ya los aceptó, la montaña ya les dio la bienvenida. Y a partir de ese día no tuvimos más viento, no tuvimos más nieve, no tuvimos más lluvia. Fue un cambio totalmente radical, de extremo a extremo. claro. Así que es intenso estar ahí. Es realmente complicado, es un trabajo muy grande de parte también de lo que es la cabeza. Yo para prepararme para estos cruces empiezo a principio de año, del año anterior, Okay. saliendo a correr, participando también en carreras de running, en maratones y demás, porque es una forma de trabajar mucho lo que es la cabeza y de poder continuar a pesar del cansancio físico. Claro, necesitas Porque una sin lugar a preparación. dudas, ¿perdón? Necesitas una buena preparación física. Sí, 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 sí. Fundamentalmente una gran cantidad de estudios médicos porque estamos en un promedio de 3.500 metros de altura, pero llegando a lugares en los cuales estamos a 4.500, 4.800, ya te digo, las extremidades de lo que es la climatología, la geografía en sí, donde juegan muchísimas cosas. En la balanza se ponen muchísimas cosas y que realmente te pueden llegar a jugar una muy mala jugada. Claro, son condiciones muy hostiles que hay que saber enfrentar, me imagino, y tiene que tener un conocimiento previo para poderse mover ahí. Esteban, qué te motivó? ¿Qué fue lo que te llevó a empezar a hacer estas travesías y a vivir esta experiencia en carne propia? Sabemos que sos un fiel seguidor del general San Martín, de su historia, de la guerra de independencia, pero
enfrentarte a eso y, digamos, poner en riesgo un poco tu salud y un poco la vida, porque está en juego eso en este tipo de travesías? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te lleva a hacerlo? Fundamentalmente, la motivación que me lleva de hacerlo de esta manera es poder justamente vivenciarlo, es poder el hecho de tratar de vivirlo y tratar de aproximarme a la idea de lo que vivió esta gente, obviamente con las grandes diferencias. ¿Por qué? Porque haciendo, por ejemplo, la ruta de los patos, uno tiene 3 días de marcha hasta llegar hasta el límite con Chile. Ok. Y cuando uno llega ahí, dice, bueno, perfecto, llegamos, nos abrazamos, lloramos, dijimos, bueno, alcanzamos el objetivo. Pero en realidad no alcanzamos el objetivo, tenemos que volver, tenemos que desandar todo ese camino, son 3 nuevas jornadas con todo lo que es ese cansancio. Y en ese lugar uno piensa, ¿qué es lo que habrá cruzado por la cabeza de esos miles de hombres que llegaban hasta ahí con el miedo, con la incertidumbre, con el hecho de no saber en qué momento iban a tener una batalla o un encuentro con las tropas realistas que tenían guarniciones en la cordillera, y el hecho de no saber en qué momento iba a llegar esta gran batalla de enfrentarse contra el enemigo, donde nada más y nada menos lo que estaba en juego era la vida, ¿sí? Entonces, esa cuestión es algo muy importante, y el poder vivenciarlo, el poder, como te decía, dormir de la forma que ellos durmieron, comer la comida que ellos tenían, el seguir ese mismo trajín del día a día, son cosas que a uno le permiten poder transmitir mejor las ideas. Porque yo siempre digo lo mismo, uno puede escribir sobre historia. Uno, como decía un amigo, uno puede leer un libro y aventurarse a escribir sobre ese tema. Pero cuando uno tiene la oportunidad de vivenciarlo, cuando uno tiene la oportunidad de poder estar en el mismo terreno de la hazaña y a eso sumarle el investigar, a eso sumarle el enriquecerse con los testimonios de la época, le da un plus y le da una forma de poder alcanzar a la gente y a aquel que quiere escucharte y a aquel que quiere leerte, que te lleva a poder lograr quizás también ese desafío que yo tengo en cada una de esas charlas, que es el de poder, por lo menos, lograr alcanzar a una persona, poder, en definitiva, transmitirle esas sensaciones que uno vivió a una persona, transmitirle ese mismo desafío, inspirar a otro, esa es la medida. Y si uno lo logra, si uno logra alcanzar ese objetivo, yo realmente me siento realizado. Cuando uno logra, como en este caso te comentaba de ese mensaje de un chico, de un secundario, uno logra inspirarlo para que pueda entender lo que gente desconocida, porque quedamos en San Martín, en Necochea, en Lavalle, todos esos miles que no conocemos los nombres, uno logra entender ese sacrificio y logra y trata de ser mejor y más profesional en la tarea que cada uno cumple en el día a día, creo que es el mejor premio y es el mejor reconocimiento a todo el sacrificio que estos hombres hicieron. Claro, claro, claro que sí. Es no dejar morir esa historia, no dejar mantenerla viva desde diferentes flancos, desde diferentes actividades. Y eso me parece muy interesante. Te iba a hacer una pregunta. Sé que ustedes también lo hicieron encarnando como a los personajes de este momento. Uno fue San Martín, vos hiciste de Necochea, si no estoy mal. Sí, era una forma también de mantener y de llevar a uno de los personajes que yo tengo dentro de mi galería de héroes, que es justamente Mariano Necochea. Mariano Necochea, que fue un oficial de granaderos, nada más y nada menos fue quien escribe el parte de la victoria del combate de San Lorenzo, el primer combate donde participa el regimiento y donde participa San Martín en América. Y para los 200 años del cruce llevamos uniformes que representaban los uniformes de la escolta de San Martín, que eran los cazadores a caballo, y que justamente su jefe era Mariano Necochea.
y que no por casualidad también, bueno, mi hijo Martín, su segundo nombre es Mariano, también como una forma de poder recordar a este héroe que yo tengo también de mi infancia, ¿no? De homenajearlo, claro, claro, es verdad. ¿Cuántas personas han participado de estas travesías? Yo me imagino que hay personas que se encargan de diferentes labores, de diferentes tareas, como en su momento sucedió, pero me imagino que en una escala menor, mucho, un equipo menor, menos personas. Contanos un poco de esto. Sí, las marchas que yo tuve la oportunidad de organizar no hemos sido más de 10 personas porque es quizás un número ideal para poder trabajar y para poder mantener la seguridad de todo el conjunto, ¿sí? Entonces no somos más de 10, de los cuales 3 son vaquianos, o sea, 3 son personas que son de ahí de la zona, que conocen los caminos, que saben toda la geografía. Pero me ha tocado también participar tanto en mi primer marcha montada como en las 2 siguientes, de grupos que superaban largamente las 40 personas. Wow. Me parece muy, muy interesante, y cómo llegar a descubrir hoy, en 2020, hacer esa historia más cercana, que precisamente lo hablábamos al principio, contar esto de una manera mucho más interesante, divertida y atractiva. Sí, sí, sí. Sí, y que por otro lado, a mí mismo me lleva a que cada vez que sigo investigando sobre estos temas, sobre estas hazañas y sobre otros temas vinculados con nuestra independencia, me lleva a poder descubrir aún más todo lo que fue ese tiempo. Hace un año atrás, cuando estaba terminando uno de mis libros, me tocó, dentro del material que estaba investigando, en el archivo histórico en el Archivo General de la Nación, perdón, ahí encontrarme con, por ejemplo, un documento que era la incorporación de un soldado al batallón número 7 de infantería en el año 1813, de nombre Juan González, ¿sí? Juan González, cuando veo dentro de la ficha original de ese año y demás, era oriundo de Mozambique, era un esclavo, era alguien que, cuando uno seguía leyendo la información, había sido rescatado por el Estado, es decir, había sido comprado a su dueño para que formara parte del ejército por una determinada cantidad de años, con la promesa de que pudiera ser libre. Cumplido ese tiempo, que pudiera ser libre, que pudiera alcanzar su libertad. Y lo que me llevaba a ver esos documentos, la emoción de poder encontrarme con eso, es de poder darle nombre también a esos desconocidos que uno los lleva a seguir un camino imaginario de pensar de dónde habrá salido de ahí de Mozambique, de qué lugar, cómo llegó acá, cómo fue trasladado, cuál fue todo ese periplo que siguió para llegar hasta Buenos Aires y que después, en definitiva, termina luchando por nuestra independencia. Alguien que no conocía lo que era la libertad, luchando por la libertad de nuestro país. Entonces, son cosas que realmente te llevan a poder seguir investigando, poder seguir adentrándote y poder seguir valorando, ¿sí?, el sacrificio de todos esos desconocidos. Muy bien, qué bueno. Vos nos estabas mencionando también algo de 2 textos cortos que son los más recientes en los que estuviste trabajando. Contanos un poco de este trabajo. Sí, ese es un poco la nueva dinámica que estoy tratando con mis libros, ¿sí? Uno de mis últimos trabajos, acá tengo justo para comparar, ¿sí? Tengo los libros míos como para que puedan ir comparando. Este es el primero, ¿sí? Del año 2004, son 250 páginas. Muy bien. La segunda edición de ese trabajo, en el año 2018, tratando de seguir un poco también con la misma idea de la tapa y demás, ya tenemos más de 300 páginas. Otro, para los 200 años del regimiento, Granaderos, Libertad y Gloria, también cerca de 300 páginas.
Claro, son libros extensos. Un año de gloria, son todos los hechos vinculados con la historia del Regimiento de Granaderos y la vida militar del general San Martín, tanto en el siglo XIX como hechos que están vinculados con el siglo XX, ¿sí? Dentro de su historia. También son más de 300 páginas. Este es el último trabajo. Es un breve historial del regimiento de 1812 a 2018. Ganaderos a caballo. Claro. Menos de 100 páginas. Ahora, ¿por qué menos de 100 páginas? Porque dentro de lo que tengo, la idea, acá te lo voy a ir mostrando, son infografías, son el mostrar cómo eran los uniformes, parte de material, pero mezclándolo también con, como te decía, con texto. ¿Sí? Claro, eso es parte de la nueva idea que intento trabajar, que es que sea un poco más dinámica, que sea un poco más, incluso, vamos a decirlo así, movible, ¿sí? Porque me pasó de gente que me ha escrito de decir, mirá, lo llevo dentro de mi mochila, lo llevo dentro de mi cartera, estoy por ahí en algún impas de trabajo o me estoy trasladando en el subte, en el colectivo y demás, lo saco, me fijo algo, soy guía de turismo y tengo que dar algo vinculado con granaderos en Plaza de Mayo, en Casa de Gobierno, lo saco para refrescar información. Entonces, eso también es algo que me lleva a poder seguir con esa línea de trabajo. Son temas específicos, son temas más concretos y buscando darle esa dinámica, ¿sí? Ese atractivo diferente, ¿sí? De mezclar todo lo que es la información con los documentos, con imágenes, con infografías y demás. Ahora estoy trabajando en dos nuevos libros, siguiendo esa misma idea, ¿sí? Esa misma idea de trabajo. Buscando rescatar, en este caso, uno de los trabajos es sobre la historia de esa escolta de San Martín, buscando rescatarla un poco con su historial, con la importancia que tuvo, y como también, andando en el tiempo, los herederos de esa escolta, en el año 1904, fueron la escolta presidencial de nuestro país también. Entonces, es un poco también rescatar el historial de ese otro cuerpo de caballería también muy emblemático dentro de nuestra historia. Y por otro lado... Escolta de la cual fuiste parte también, ¿no? Sí, dentro de Granaderos, que fui escolta dentro de ese regimiento como parte de la escolta presidencial de nuestro país, manteniendo una tradición que surge en el año 1907. Claro. Así que desde ese tiempo hasta la actualidad, interrumpido como escolta presidencial de nuestro país, brindando seguridad al primer mandatario en los lugares donde él se moviliza, ¿cierto? Claro. Y te quería comentar... ¿Perdón? Que es parte del trabajo de los granaderos incluso hoy. Claro, exacto. Y dentro también de lo que es el trabajo que tiene el regimiento, el poder tener una guardia también permanente dentro de lo que es el mausoleo que guarda los restos del general San Martín. ¿Sí? Esto es una postal típica de nuestro país y una postal típica de Buenos Aires, el poder acercarse a ese mausoleo dentro de la Catedral Metropolitana y poder contemplar ahí a los granaderos que están apostados de guardia, custodiando el eterno descanso de su primer jefe. Claro, es verdad. Esteban, pues ya llegamos como al tiempo. Es una charla muy interesante, una historia muy, muy bonita y como muy atractiva, viniendo de alguien que realmente la vivió, la disfruta y que la cuenta como la cuenta usted, Esteban. Pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por darnos este espacio para hablar de Canalá y esperemos seguir sabiendo mucho
leyendo mucho más de lo que usted tiene para contarnos. Sí, bueno, no. Te quería agradecer a vos fundamentalmente, a Canal A por la oportunidad de poder contarles un poco esta pasión, en definitiva, que es para mí la historia y poder acercarla al resto de nuestros compatriotas y poder seguir difundiéndola, sí, poder seguir difundiéndola y llevando y mostrándola, que no es cosa, como le digo a los chicos, la historia no es cosa de viejos, todo lo contrario, todos formamos parte de la historia y siempre hay que encontrarle ese atractivo y esa forma de poder seducir a tu platea para que puedas seguir disfrutándola. Nosotros nos vemos luego y nos despedimos de ustedes y de Esteban. Muchas gracias. Gracias a vos.